Entonces, esto es bien importante, ¿no? Todas las personas, nuevamente, que van a desarrollar diabetes tipo 2 van a cursar por un cuadro de resistencia a la insulina. Aquí la pregunta es, ¿cómo mido la resistencia a la insulina en los pacientes? Bueno, vamos a empezar a describir algunos términos, algunas definiciones. Por ejemplo, la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona anabólica. Y cuando hablamos de anabolismo, es que básicamente todas las rutas metabólicas se dedican a resguardar, ¿no? Cuando hablamos de anabolismo, hacemos lipogénesis, ¿no? Resguardamos lípidos, ¿no? Sintetizamos glucógeno, hacemos proteonogénesis, resguardamos entonces glucosa, resguardamos lípidos y resguardamos proteínas. Esto es el papel esencial de la insulina. Esta insulina entonces se secreta por la célula beta del páncreas en diversos estímulos, siendo principalmente la glucosa, ¿no? Cada vez que comemos glucosa, cada vez que la glucosa se eleva en sangre, lo sensa el páncreas, lo sensa la célula beta y se secreta cierta concentración de insulina. Vean, les decía, su principal función es mantener la homeostasis glucémica, ¿no? Y de otros sustratos energéticos. ¿Qué quiere decir? Que aparte de ser anabólica, o sea, aparte de resguardar a todos estos, todas estas macromoléculas, su principal función es que los tejidos absorban glucosa. Esa es la principal función de la insulina. No es la única, es la principal función, resguardar glucosa en diferentes tejidos. Obviamente estos tejidos tienen que ser dependientes de insulina, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante, por ejemplo, el papel que tiene el tejido adiposo o el papel que tiene el músculo. Entonces, nuevamente significa que la insulina estimula al músculo, estimula al tejido adiposo para que sean capaces de absorber esta glucosa. Ahora, ¿por qué es importante entonces destacar a la insulina? Pues porque ya lo mencionábamos, ¿no? La insulina se secreta del páncreas. Y específicamente en el páncreas, pues tenemos la parte endocrina por hormonas y la parte exócrina por enzimas, ¿no? En esta parte, las células acinares sintetizan enzimas, bicarbonatos, algunos otros compuestos. Sin embargo, la parte importante de este momento es la parte endocrina. Y en la parte endocrina tenemos al islote de Langerhans. Y el islote de Langerhans es la parte, nuevamente, endocrina del páncreas, que significa que va a sintetizar y liberar diferentes hormonas. Vean, esta parte de aquí en medio es el islote de Langerhans, está compuesta por las células alfa, las células beta, las células teta, las gamma. Nos vamos a referir principalmente a la célula beta. La célula beta es la que secreta insulina. ¿Cómo le hace para secretar insulina? Vean, aquí está el mecanismo. Esta es una célula beta del páncreas que tiene transportador tipo 2. La glucosa que consumimos en la dieta se absorbe, llega hasta el páncreas, se transporta a través de estos transportadores al interior de la célula beta y se empieza a metabolizar. Ocurre la glucólisis, de piruvato entra al ciclo de Krebs, se incrementa el ATP, se incrementa el ATP por la cadena transportadora de electrones, y la relación ATP-ADP incrementa, esto bloquea los canales de potasio dependientes de ATP, esto hace que se despolarice la membrana de la célula, se abren los canales de calcio, y el calcio, una vez que entra a la célula beta, promueve la exocitosis de los gránulos de insulina, y por lo tanto se secreta la insulina. Esto es bien importante para empezar a definir la resistencia a la insulina. Entonces, veamos, el principal estímulo para la secreción de esta insulina, pues es la concentración de glucosa. Mientras más glucosa, más secreción de insulina. Más glucosa, más secreción de insulina. Hay que tener en cuenta que la glucosa es el principal inductor de insulina. No hay que dejar de lado que tenemos a muchos otros inductores: ácidos grasos, estrógenos, glucocorticoides, aminoácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a incrementar la liberación de insulina. Pero nuevamente, la glucosa es el componente más importante para que se secrete insulina.